Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Estamos aquí en Conversando en Positivo. Hoy día nuestro segundo programa de MCA Canal con MCA Televisión, partiendo con una gran plataforma multimedia para poder transmitir más información de sabiduría a muchísimas personas, tanto acá en Chile como fuera de Chile. Es decir, estamos conversando en positivo, ya va a ir en televisión, va a ir a través de mcaradio.cl, que ya está funcionando, pueden escuchar, tiene mucha música con contenido, mucha música para el alma, se puede decir, y también información de sabiduría muy interesante, y MCA Televisión, que va a tener distintos programas con distintos presentadores, entregando información sobre alimentación saludable, espiritualidad, sustentabilidad, medio ambiente, y todo lo que a ustedes les interesa siempre relacionado al desarrollo humano. Y hoy día, en nuestro segundo programa, tenemos un tremendo invitado, un gran amigo, un hombre lleno de energía y de ideas cautivantes, como nos dijo una amiga aquí de nuestro programa, para un mundo en evolución, de pensamiento sereno y consistente, un hombre que toca la vida con una enorme y clara misión. Un hombre lleno de naturaleza, de colores y de los vientos de su campo en Ningüé, provincia de Ñuble. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Sí. Tu campo, ¿cómo está el campo? Está bien, estuvo seco, muy seco durante el verano, pero ahora el campo está verde porque ha empezado a llover, así que el agua corre y ya es otra forma de vida, los pájaros, los animalitos, en fin, y estamos en otoño, entonces tiene mucho colorido, las hojas están de todos colores. Y se acabaron los membrillos, que fue la última fruta del campo en esta época. ¿Tú vives permanentemente en el campo? No puedo porque por los compromisos sociales, los compromisos que hay en Santiago, los viajes internacionales te hacen que estés un poquito más cerca del aeropuerto. Sí. Pero trato de ir lo más que pueda al campo. Bueno, Alfredo, como todo el mundo sabe, ya es economista, ecologista también se puede decir, ¿no? Economista de la Universidad de Chile, posteriormente estudiaste en Estados Unidos, tu doctorado en Harvard, trabajaste en el Banco Mundial. Hice el doctorado en Wisconsin, en Harvard hice una maestría. Perfecto. Estuve estudiando negocios, comunicación, finanzas en Harvard, pero mi doctorado fue en la Universidad de Wisconsin, en el medio de los Estados Unidos, ahí cerca de Chicago, cerca de todas estas grandes ciudades, Minnesota, por ahí estaba. ¿Y hoy día en qué estás? ¿Cómo está Alfredo Sfeiro hoy día? Excelente, mira, muy bien de varias perspectivas. Una, de la perspectiva de la comunicación con la gente. Yo creo que he dedicado mucho tiempo a eso, muchas conferencias, muchas conversaciones, muchos grupos. También, por qué no decirlo, he hecho algunos retiros espirituales, he estado viajando al extranjero. Y lo curioso es que en el extranjero la gente realmente analiza mucho más lo que está pasando en nuestro país, en la política, en lo espiritual, que en nuestro propio país. Por lo tanto, siempre salir al extranjero para mí es una experiencia impresionante. Periodistas, antropólogos, sociólogos que te dan una interpretación de lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que está pasando. Desde el punto de vista de lo espiritual también estoy muy contento. He dedicado un buen tiempo a fortalecer una serie de rincones que eran importantes en mi vida personal, como también en la integración de la política con la espiritualidad, los negocios con la espiritualidad, en fin, la gobernanza con la espiritualidad. Y mucho de eso lo he compartido a través de, digamos, conferencias en las distintas universidades. También terminé un librito que se llama Ecología y Medio Ambiente para Niños, que es un libro para colorear, que lo he repartido en muchas escuelas muy pobres. Qué bueno. Que es un libro que permite tanto al estudiante como al profesor reflexionar sobre una serie de preguntas. Por ejemplo, se habla de los ríos de Chile, entonces se le pregunta a los niños si viven cerca de un río, cuál es el nombre del río, si el río está limpio, si está sucio, si ellos están dispuestos a limpiar el río. En fin, educativo. Y después viene, claro, muy educativo, después viene un mapa con ríos y ellos lo pintan. Y de hecho, el pintar puede ser algo
como para muchachos de segundo o tercer grado, pero las preguntas van mucho más allá de eso. O sea, un libro que puede ser utilizado hasta cuarto medio, digamos, porque hay preguntas sobre valores, sobre lo que significa la sostenibilidad, qué es el bienestar, cuáles son los hábitos que uno tiene frente a la naturaleza y los amigos. Y así, escribiendo mucho. Ahora estoy tratando de publicar 2 libros para completar el triángulo del Tao, la filosofía del Tao Te Ching. El primero que escribí, que salió en inglés y después en portugués en Portugal, el Tao de la gestión de empresa. Y ahora escribí el Tao de la política. ¿Qué significa el Tao de la gestión de la empresa? Es una nueva forma de concebir el manejo. Es un manejo menos intervencionista, porque el Tao, ¿no es cierto?, es lo que no se ve, lo que hay que descubrir, invisible, claro. lo invisible, en fin, la lógica de la antilógica. Y la lógica hoy día del manejo de las empresas es bastante intervencionista, bastante presente, bastante dura. Hasta cierto punto se practica el manejo a través del miedo, en fin. Y ver que la presencia de un gerente es una presencia interior. Y es a través de la presencia interior que se refleja en el manejo. O sea, el mejor manejo es donde tú no tienes que manejar, en el fondo. El mejor manejo es cuando la relación gerente-empleado es una relación muy conocida, muy establecida, bajo otros patrones de trabajo. Y lo otro es el Tao de la ciudadanía, ¿no? O sea, el Tao de la política y el Tao de la ciudadanía. En el Tao de la política se habla un poco del poder, ¿qué es realmente el poder? O sea, el poder del no tener, el poder del ser, más que nada, no es tanto poder verdadero. El poder verdadero y cómo se traduce eso. Y está escrito en estrofa, igual que el Tao Te Ching, digamos. O sea, es como también para descubrir un poquito tu propia lectura. Fred, disculpa, a propósito de lo que decías antes, ¿cómo tú visualizas los tipos de liderazgo hoy día? Porque yo te he escuchado y te he visto, hay mucha crítica respecto a los líderes de hoy. Sí. Bueno, hay una crisis muy grande. ¿Cuál debería ser un verdadero líder ya a nivel organizacional, empresarial, político? ¿Qué características debería estar cumpliendo? Yo creo que lo primero, que es la parte más difícil, es que el líder tiene que tener una visión correcta, compartida. Ahora no es claro qué es exactamente lo correcto, porque depende de las circunstancias, pero un líder sin una visión abrazante de una sociedad que la comparte es como un embutido, ¿me entiendes? Segundo, un líder no está necesariamente interesado en su poder personal. Impersonal de él. Claro, un poder de un impacto más social, de un impacto más humano, de un impacto más... Tercero, el nuevo líder tiene que entender dónde van las diferentes evoluciones de la humanidad, porque no sacamos nada con tener un líder que es un dique, que se mantiene en su propia ideología y la impone, y eso es, y yo soy de este partido, y yo soy de... Ya ese liderazgo ya no, que tiene frontera, un liderazgo con pandereta, digo yo, ya no existe. El liderazgo no tiene pandereta. Entonces uno tiene que preguntarse para dónde va el mundo, de lo individual a lo colectivo, de lo extractivo a la conservación, ¿cierto? De lo temporal a lo instantáneo, de lo competitivo a la cooperación. Entonces hay que ir viendo todo eso de lo externo a lo interno, de lo material a lo espiritual. O sea, hay una gran lista que, en fin, yo he publicado tantas veces. ¿Y se está viendo algún tipo de cambio en los líderes? Yo creo que hay un cierto tipo de cambio, pero como todos los cambios se demoran un poco más de lo que uno quisiera. Y a medida que uno va envejeciendo, quisiera ver los cambios mucho más rápidamente para gozarlo. Pero yo creo que parte de la base de todo esto es el sistema educacional. Y no solo el sistema educacional, sino la capacidad que tienen las personas de expresarse en lugares donde se pueda no solo gestar, sino que desarrollar un liderazgo. Y creo que en las dos estamos muy mal. Tenemos una educación del siglo XVII, XVIII. Informática, ¿no? Una educación compartamentalizada, una educación que la gente dice, mira, yo estudio para trabajar. Otros que están un poquito en otro nivel de conciencia te dicen yo estudio para saber. Pero al final de cuentas, la verdadera educación es la educación integral de la mente, cuerpo y alma, que es la educación del ser. Y a la gente todo esto le parece muy como esotérico, claro, muy como volado, algo sí.
alejado de su propia realidad. Pero yo creo que la juventud ya se ha dado cuenta de eso y lo estamos viendo en los movimientos políticos chilenos, ¿me entiendes? Que se manifiestan de otra manera, que están interesados en venir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Hay una crítica fuertísima a las instituciones sociales, a las instituciones religiosas, a las instituciones políticas. Hay un vacío tremendo de liderazgo. Y creo que es muy interesante que nosotros estemos hablando de esto en el momento que sale Macron, de 30 y tantos años, a ser presidente de Francia. Y tú lo ves hoy día con Merkel en la televisión, y hay como algo que va a pasar ahí, algo positivo, alguna sinergia positiva va a pasar de eso. Porque un muchacho de 30 y tantos años debe tener una visión de Europa muy diferente y es muy europeísta. Entonces es muy interesante ver eso, de cómo alguien dice yo voy a recuperar este espacio perdido pero de otra manera. Y pienso que el nuevo líder tiene que ser un líder tremendamente sensitivo, es decir, que tenga esa capacidad de absorber el temperamento, el carácter, la crisis, el sufrimiento de los otros. Y para ello, estos nuevos líderes tienen que traer nuevas definiciones de bienestar. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué persiguen ellos como líderes en torno al bienestar? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es progreso? ¿Qué significa vivir en el siglo XXI en este planeta que cada vez es más chiquito y que somos más de 7.000 millones de habitantes? Claro. ¿Qué significa un líder que está frente al conflicto? Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. En un mundo en que ISIS está aquí, es una realidad, a nadie nos gusta, pero es una realidad. Entonces, ese nuevo líder tiene que tener la capacidad de transformarse en el otro sin perder su propia identidad. ¿Me entiendes? O sea, el líder no tiene por qué ser pobre, pero tiene que autorrealizar la pobreza para poder entender qué es lo que piensa la gente pobre, qué es lo que quiere la gente pobre, qué es lo que vamos a hacer con ellos para salir de ese problema. Entonces, cuando hemos vivido un crecimiento económico desenfrenado desde la Segunda Guerra Mundial y el sistema ahora entra en una crisis profunda, ese líder tiene que saber cómo transiciona hacia este otro lugar. O sea, para ponerlo en términos muy, yo te diría, prudentes, el imperio griego no existe, el imperio romano no existe, o sea, en algún punto hay una inflexión de cambio y hay gente que no vio el cambio, otra que vio el cambio y lo negó, otra que estuvo siempre contra el cambio, otros que estuvieron siendo víctimas del cambio. El líder no es ninguno de esos. El líder es el arquitecto o la arquitecta del cambio, que es la quinta posibilidad. Ahora, bajo esa mirada, tú que eres un buen estudioso del mundo también, se plantea, y bueno, está claro que están cambiando todos los lenguajes en todas las áreas y hay un proceso de crisis muy profundo. Tú eres más constructivo, más optimista en el sentido lo que está pasando en el mundo, porque muchos se plantean que estamos en un cambio de era total y que el mundo está como en el precipicio, digamos, puede estar por el lado constructivo o por el lado negativo. Correcto. Yo estoy por el lado constructivo, pero por un lado constructivo que hace sentido, no pretender una construcción y mantener los andamios del socialismo, del capitalismo, del siglo XVIII. Yo creo que eso es la pelea que se está ya carcomiendo en un mundo que somos de izquierda, que somos de derecha, que somos religiosos, antirreligiosos, los que creen y los que no creen. O sea, esa tesis y esa antítesis como forma de progreso se acabó. Exactamente. Ya no existe eso. Yo no necesito luchar, ¿me entiendes?, contra la puerta, sino que tengo que saber cómo abrirla. ¿Me entiendes? Y eso es lo que el futuro líder va a tener que hacer. Encontrarse con nuevas chapas, con nuevas llaves para abrir esa puerta. Y no tratar de dejarla cerrada herméticamente o abrir la patada, como lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, yo soy optimista, pero creo que mi optimismo está basado en nuevos conceptos de progreso, de desarrollo, de bienestar. Y es ahí donde entra el conflicto con
la estructura de poder existente, el sistema, famoso claro. establishment, que el establishment te crea un lenguaje, una gramática social impenetrable. El establishment te define lo que es ético y lo que no es ético, y si tú hablas de otra ética, te ridiculizan, te demuelen, o sea, eso es la parte que a mí más me preocupa en mi país, que es que no hay un espacio genuino para cometer errores, no hay un espacio genuino para el nuevo líder, no hay un espacio genuino para hacer germinar lo que nos corresponde, sino que tratamos de mantener las estructuras de poder inalterables. Y yo creo que va a ser peor, porque lo que estás haciendo tú es crear un globo más inflado y que en algún momento el golpe va a ser mucho más grande. Bueno, por ahí va la pregunta también, porque hoy día los grandes sabios plantean que de buena reforma el sistema ya se cayó, porque está toda la información abierta, digamos. Correcto. O sea, no hay cómo ocultarla. Correcto. Entonces, como no hay cómo ocultarla, el sistema igual todavía está reaccionando, manteniendo el sistema cautivo, pero sabiendo que ya está caído. Ahora, ¿cómo poder, lo que mucha gente se plantea, qué hacer si igual el sistema ahí está manteniendo el sistema financiero, las empresas, etcétera, etcétera? ¿Cómo empezar a salirse de eso? Yo creo que lo primero es tener coraje. Yo creo que falta coraje. ¿Cómo votar los paradigmas, las creencias? ¿Cómo, digamos, decir, mira, hasta aquí llego yo? Todo tiene sus consecuencias. Segundo, es que tenemos que vivir en un mundo de tiempo cero, no de tiempo infinito. Porque en tiempo infinito siempre hay tiempo para mañana. No, mira, es tiempo cero. Ahora. ¿No es cierto? Y cuando Steve Hawkins dice, mira, el mundo dura 100 años más, no sé, mi nieta va a tener, suponte tú, 70, consciente, y se acabó la Tierra. Vamos a tener que hacer cosas tan ridículas como irnos a otro planeta porque no supimos cuidar este planeta. Entonces, vivir en tiempo cero te lleva a lo básico, a lo elemental, a lo fundamental, a lo inevitable. Segundo, yo creo que hay que pensar que somos mortales. Yo creo que mucha gente que va a escuchar este programa todavía piensa que es inmortal. Piensa tú que mañana por la mañana van a haber millones de personas que se murieron. En este momento se están muriendo. Claro, se murieron. Mañana a la mañana y tú amaneciste acá. Imagínate la belleza, amaneciste con el amigo, con la mamá, con el papá, con el hermano. Pero cuando tú absorbas eso de la mortalidad, de ser un ser humano realmente real, mortal, yo creo que ahí tus prioridades van a cambiar y eso. Y lo tercero, que es lo más difícil que yo veo, es esta interdependencia. ¿Me entiendes? No somos independientes, somos interdependientes. Entre nosotros, yo soy porque tú eres porque yo soy. De todas las formas de vida. No es simplemente con el vecino y con el amigo. Sin duda, claro. Es con el elefante, el león, la gallina. El mínimo insecto. Claro, todos los seres vivos. Y ese es el gran paradigma que yo estaba proponiendo, que todo debe ser medido no en una forma homocéntrica, sino que tiene que constituirse esta matriz, ¿no? Como la Matrix, ¿no? Que está todo interconectado y que si yo toco por aquí, todo se mueve por allá. Bueno, eso hay que vivirlo. Y para eso, para este mundo nuevo, se necesita una conciencia nueva. Bueno, a propósito de eso, estamos creando MCA Canal justamente para apoyar esta política de la conciencia. Estamos con Alfredo Sfeir en este segundo programa de nuestra nueva red. Estamos muy contentos. También estamos a través de MCA Radio. Y Alfredo, ¿cómo, lo que tú hablas de la conciencia, cómo poder ir convenciendo, o hay que hacerlo por el lado, el desarrollo de una política de la conciencia? Porque hoy día se invierte en la política de la inconsciencia, en el fondo. Sí. Yo creo que lo primero que hay que hacer... ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué es la conciencia? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de disminuir lo abstracto de la forma que se presenta este tema de la conciencia. Y yo muchas veces peco de abstracto, muy porque teórico. me gusta mucho. No, lo teórico no me preocupa, me encanta la teoría. Yo creo que sin teoría es difícil tener una manera de abordar nada, pero lo abstracto, es decir, presentarle a la gente esta teoría, esto teórico,
un poco más 2.0 o 1.0. Sí. Entonces yo diría que lo primero que hay que hacer es hacer que estemos conscientes de nuestra experiencia, porque muchos de nosotros no estamos conscientes aún de nuestra propia experiencia. O sea, es como que reciben palos por los lados y mañana tengo que salir a la calle a pagar la cuenta y pasado mañana tengo que pagar la otra cuenta. No estoy realmente viviendo en un sentido de esto concreto. Y esto concreto tiene cosas buenas y malas, tiene virtudes y tiene defectos. Y es esa interacción entre convencerse de lo que estoy haciendo, vivir estas virtudes, es donde nace la conciencia, es decir, me transformo en consciente. Entonces estamos todos, estoy ciente, estamos realmente vivos, ¿me entiendes? Que es toda esta teoría del hoy, de mindfulness y todas estas cosas que están de moda que a veces no son presentadas de la manera que tienen que ser presentadas. Entonces, la conciencia en el fondo es la capacidad que tenemos de establecer estas experiencias en la vida y su grado de intensidad. ¿Me entiendes? ¿Qué verticalidad tenemos con eso? Entonces, la conciencia es ese espacio donde permite que nosotros estemos completamente a caballo de lo que está pasando en mi vida y conocer la elasticidad, la grandeza, el tamaño, la profundidad, lo grosso, lo sutil de esa experiencia. Pero primero tienes que partir contigo mismo, ¿no? Con el autoconocimiento, empezar a conocerse, ver cuáles son los aspectos mecánicos de uno, cuáles son nuestros aspectos de creencia, empezar a recordarse a sí mismo. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero yo quisiera agregar algo que me parece importante, que el camino a la conciencia es un camino que no tiene una energía solo vertical, que es el conocimiento de uno mismo. Yo creo que es una interacción obligada entre lo individual y lo colectivo. Por supuesto. Entonces yo veo la energía de esto como un embudo al revés. ¿Me entiendes? Esa es la energía verdadera de este camino. Y en este gollete, ¿no es cierto?, está la conciencia contenedora. Entonces tú haces tu trabajo, tienes que hacer tu trabajo, pero tienes que ir al colectivo, reforma o eres reformado por el colectivo, vuelve a hacer tu trabajo y te mueves en ese ámbito. Y la capacidad que tú tienes de moverte en tu ámbito individual y tu ámbito colectivo depende de tu conciencia contenedora, que posee tanto los switches de lo individual como lo colectivo. Por ejemplo, el cuerpo humano en su totalidad tiene sus switches, pero también tiene el switch de los ojos, de la nariz, de la boca. O sea, los ojos se instalan en la totalidad como la totalidad se instala en los ojos. Ahora, hay un sentido que sea más profundo también, no sé cómo lo ves tú, en el sentido de que tú hablabas que somos mortales en el aspecto físico, o sea, de cuerpo físico, nuestro cuerpo intelectual, nuestro cuerpo emocional, pero somos seres espirituales. Si también empezamos a tomar conciencia de que somos más allá del cuerpo físico, también empieza a cambiar esa energía, empieza a cambiar la vibración, y de una otra forma también empieza a cambiar tu entorno. Absolutamente. Yo usé la palabra mortal como las enseñanzas de los sutras del Buda, que él dice que ni eso existe, pero que para que tenemos conciencia, como tenemos cuerpo, usamos eso como un instrumento de lenguaje. Pero ni el cuerpo muere, porque nunca nació ni nunca murió, pero eso ya estamos metiéndonos en un tema bien profundo. Pero tú tienes toda la razón, está la parte más sutil. Entonces la pregunta que nos debemos hacer en este programa es por qué, a pesar de que esto existe, a pesar de que esta es una realidad tan importante, ¿por qué no va el mundo en esa dirección? O una parte del mundo. Claro, pero ¿por qué no vamos en esa dirección? ¿Entiendes? Porque yo siempre me pregunto si la pregunta tiene sentido de hacerse. Y si ya se hizo es porque de alguna manera está establecido o parte de la pregunta o toda la pregunta en alguna parte. Entonces, yo aquí... Es una gran pregunta. Claro, yo aquí me cuestiono, ¿no?
esta es mi pregunta, por ponerlo en términos educativos, no porque es mi pregunta y estoy buscando mi respuesta. Mucha gente tiene la pregunta y está buscando la respuesta de otro, que el sistema educativo me dé la respuesta. Pero para que el sistema educativo te dé la respuesta, tiene que contener a la pregunta, los profesores, los programas, los instrumentos. Si yo estoy preguntando por la vida, los profesores tienen que autorrealizar la vida, porque si no, no contienen la pregunta. Entonces, me parece que estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad en que tenemos ya los elementos suficientes como para vivir bien, todos, y dar un golpe de timón hacia esta parte que es ya un ser humano, que está la parte del ser, que es la parte espiritual, y el humano, que es la cotidianeidad de lo que hacemos todos los días. Exactamente, por eso te planteaba antes lo del conocimiento de sí mismo, porque a medida que nos vamos conociendo a sí mismo, también vamos conociendo la realidad, cómo funciona el mundo. Absolutamente. Entonces vamos integrando y vamos generando una unidad porque estamos más conscientes. Ahí el tema, digamos, es con qué lentes vemos la realidad. Entonces, lo que tú dices, ¿no es cierto? Mientras más nos conocemos, estamos experimentando más dimensiones de una realidad y por lo tanto la perspectiva no es de una dimensión, no es de dos dimensiones, de tres y de más dimensiones. Y en eso yo creo que el ser humano tiene, como lo decía Maharishi Mahesh Yogi, el ser humano tiene un desafío muy grande, que es que vive en permanente equilibrio independientemente de su nivel de toxicidad. Entonces yo le decía, maestro, pero eso no es imposible, ¿cómo es posible? Entonces, mira, piensa en el borracho. El borracho dice que puede manejar. Él está en equilibrio. Puede que tú no estés borracho y te digas, mira, este tipo no, entrégame las llaves. No, compadre, si yo sé manejar, yo puedo hacerlo. Entonces, cuando uno habla de políticas, uno tiene que empezar a hablar de políticas de desintoxicación en nuestra sociedad, porque realmente a todos los niveles estamos todos intoxicados a cierto nivel y hay que ver cómo bajamos ese nivel de toxicidad con el consumismo, menos consumismo, con mejores valores, como dicen los budistas Theravada, con cambios en los hábitos, o sea que estos hábitos que tenemos permanentemente. Se hizo un libro en Tailandia muy interesante de una investigación de muchos años en que las personas que son desordenadas en el dormitorio tienen malos matrimonios, o sea, han habido correlaciones científicas muy interesantes. Los que en el baño tienen problemas de vida dentro del baño tienen finalmente problemas sexuales a futuro. O sea, se han hecho investigaciones muy interesantes sobre los hábitos y creo que eso hay que cambiarlo. Claro, y de toda nuestra programación, ¿no? Por eso que hoy día, por eso es que es tan difícil, yo creo, salirse del sistema, porque de alguna forma el sistema nos hace siempre ver separados del otro. Así es. Entonces nunca estamos integrados y luchamos por nuestras propias cosas, ¿no? Claro. Como se ve mucho en la política, ¿no? Los personalismos, el poder. Claro. Y en el consumo, o sea, la gente te dice, mira, y eso tiene que ver con la noción de éxito. O sea, claro. yo he estado en reuniones con muchos jóvenes y son tremendamente exitistas. O sea, yo no escucho a nadie que hable de la tragedia de su experiencia, sino que como que todos tienen que ser exitosos en el sentido materialista, individualista. Y creo que por ahí es donde tienen que cambiar las cosas. ¿Y cuál es la visión del budismo al respecto? ¿Cómo se expresa el budismo? Bonita pregunta. El otro día estaba dando una conferencia sobre menos es más. Que había una feria aquí en Santiago, ¿me entiendes? De menos es más. Y me hizo reflexionar mucho sobre este tema y tu pregunta es exactamente al medio. O sea, ¿por qué las filosofías occidentales, en su manera de pensar sobre el ser humano, el bienestar, etcétera, etcétera, más es más? ¿Me entiendes? O sea, hay que tener más. En cambio, si tú vas a los budistas, a los hinduistas, los orientales en general, conceptos no tanto como éxito, sino iluminación, etcétera, etcétera, menos es más. O sea, mientras menos te apegues, mientras menos estés sentado en la sopa de lo material. Entonces, ahí hay una cosa muy bonita de conversar algún día, ¿no es cierto? ¿Por qué se da que el mundo llega a un punto, el mundo occidental llega a un punto de progreso, de más es más, y de repente llega Yogananda, Maharishi Mahesh Yogi, llega Yogi Bayan, llegan todos estos tipos, Osho, Rajneesh, los puedo nombrar todos, pero y la gente dice, sí, tienes razón, fíjate que a pesar de todo lo que tenemos yo no soy feliz, entonces me interesa esto. Y hoy día en Latinoamérica, según yo no he visto la última estadística,
pero los movimientos que más crecen en América Latina son los movimientos budistas. Sin duda, claro. O sea, como que todos andamos buscando ese punto de equilibrio menor. Pero ¿qué es equilibrio? ¿Qué es estable? Un puntito aquí abajo. No este punto aquí arriba, que yo tengo que ir como a la estrella, a gastar más, a endeudarme más, a tener más para tener más. Bueno, y ahí hay un concepto que tú también lo hablas que es muy interesante, que es el concepto de la abundancia. O sea, mucha gente vive en la escasez, pero en el fondo hay abundancia espiritual, hay abundancia material, hay escasez material, hay abundancia espiritual. Claro. Tú hablas de la abundancia. Sí, eso me lo enseñó Maharishi. Maharishi me preguntó qué es la economía. Yo le dije, mira, la ciencia de la escasez. Me paró al tiro, primer día que lo conocí. Me dice, yo te voy a enseñar la economía de la abundancia. ¿Por qué hay escasez acá de espacio? Porque la puerta está cerrada. Porque la ventana está cerrada. Claro. Pero si yo abro la puerta, esta pieza es mucho más grande. Entonces Maharishi decía, mira, lo que le falta a la economía es esa puerta, que es introducirla como variable de análisis, que es la conciencia humana. Y desde el momento que los economistas puedan operacionalizar este tema, que ha sido mi vida dedicado a eso, cómo la conciencia humana tiene que ver con los precios, con las cantidades, con los niveles de consumo. Y muchos economistas indirectamente han hecho eso con la teoría de la expectativa, Claro. la teoría de la confianza. En Chile no hay confianza, por lo tanto nadie invierte. O sea, hay una relación entre lo espiritual, que es tu desconfianza, y lo económico, que es lo material. O sea, el comportamiento humano no es solo comer, dormir, ganar dinero, sino que hay algo más que hace que la gente se comporte de otra manera. Y eso de la abundancia, sí, hay que practicar la economía de la abundancia, de pensar que tenemos todo y que hay muchos temas de la escasez que tienen que ver simplemente por una definición. Y cambiando esa definición... Bueno, ahí hay otro tema que está relacionado, que es súper importante, que estamos muy manejados por la mente, por la razón. Así es. Entonces, nuestros pensamientos son los que nos engañan, lo que tú dices, ponemos techos mentales, topes, y nosotros mismos nos vamos limitando. Exactamente. Así que esa es una de las cosas que hay que ir transmitiendo, es que somos abundantes internamente, lo tenemos todo, ¿no? Y parte de eso es que ¿Cómo el trabajar la pensamiento mente? cartesiano, te fijas, nos Sí, lleva claro. a lo más chico, ir especializándose, con una racionalidad, ¿me entiendes? Hasta el punto que hay profesionales que te dicen, no, pero es que yo soy solo cardiólogo. Exactamente. Yo soy economista monetario, ¿me entiendes? Yo soy contador de financiero, no contador de costos o contador general. O sea, llega un punto en que la humanidad exige esa cosa holística, y yo creo que también eso es como abrir la ventana, decir, mira, esta pirámide tiene más paredes de las que aparenta tener, y por lo tanto debemos mirar eso allá. Yo justamente ahora estoy haciendo un retiro en Venezuela, en que el retiro es cómo pasar de lo racional a lo intuitivo. Entonces hay una serie de técnicas que hay ahí de cómo hacerlo, y ojalá que haga una contribución a eso. De una mente más concreta a una mente más abstracta, también, de otra forma. Abstracta en por una términos mente, de abrirse, digamos, al potencial claro, que tenemos. una mente que no solo es un depósito dogmático, sino que tiene esa conexión con el corazón, ¿no? Exactamente. ¿Me Claro. entiendes? O sea, que nos podemos mover de aquí a acá en fácil. Alguien decía que la distancia más corta es entre la mente y el corazón, y la más difícil de recorrer. Y creo que por ahí va este tema. Entonces, hay que enseñar lectura intuitiva, hay que enseñar meditación intuitiva, y que la gente tenga esa experiencia, ¿eh? Que diga, mira qué interesante. Y confiar. Confiar Claro, en eso. claro, eso es súper Claro, importante. si uno no tiene confianza. No, es imposible. Y ese ha sido para mí personalmente y para muchos la guerra permanente. Oye, me presentan un fenómeno, yo por ejemplo miro el vaso y veo otra cosa. No, digo, no, yo prefiero ver el vaso, no quiero ver otra cosa. No, lo que dices tú es fundamental. Y volviendo al budismo, ¿cuáles son las características básicas del budismo? ¿Por qué tú crees que hoy día tiene tanto éxito a nivel occidental, René? ¿Es el amor? Yo veo muchos budistas que siempre están con la cara sonriente, están felices, están entregando. ¿Hay algo con el tema de la entrega, del amor? Absolutamente, está el concepto del bodhisattva, ¿no es cierto? El bodhisattva es aquel que dedica toda su vida al servicio para que otros se iluminen. ¿Me entiendes? O sea, la relación contigo, con ella, con él, es una relación en que yo me siento muy obligado
a saber de ti y ver cómo yo puedo contribuir a tu propio camino. No es que tú te vengas a mi camino, no es eso lo que estoy diciendo, esto no es una conversión de nada, es simplemente decirte, mira, fíjate que es posible mejorar esto, aumentar la velocidad, tener la posibilidad de transformación. El Bodhisattva es una persona que practica la compasión, y en esa compasión tiene que estar ligada íntimamente al desapego. Es decir, tú no te apegas ni a la persona con la cual eres compasivo, no te apegas a lo material que tú recibes de la compasión, y la acción correcta no es apegarse a los resultados de la acción. Porque la política tiene ese problema, que yo estoy haciendo política para ganar un poder, o sea, yo estoy apegado automáticamente al resultado. Y eso en el budismo no es posible. Segundo, la acción no puede crear efectos negativos, lo que llamamos karmas negativos. O sea, tú tienes que tener cuidado el encadenamiento que tiene ese origen de la causa. Ese origen de la causa. Lo otro es que mucha gente aprende a mirar la naturaleza de otra manera, a comer de otra manera, a pensar de otra manera, y que por ahora, no todos, porque hay muchos que han abrazado estos caminos de distintas filosofías, no solo el budismo, pero hay muchos que lo ridiculizan, que lo encuentran absurdo. Por ejemplo, en la campaña presidencial me decían, oye, mira, pero tu programa no va a producir crecimiento, no va a producir empleo, ¿no? Como el test ácido de la cosa. Le digo, pero ¿por qué no? Se va a producir empleo de otra manera, se va a crecer de otra manera, con otros recursos, con otra combinación de esto. Entonces esa es la parte más difícil, enfrentar al pragmático que está sentado en el tope de la estructura de poder, en el tope de la riqueza material, y no quiere dejar ese poder. O sea, la pregunta sobre el budismo, la pregunta sobre la espiritualidad, hay que entenderla en el contexto social en que ella se desarrolla. O sea, no puede ser independiente de la realidad social, no hay nada independiente de la realidad social, y ese es el gran tema que a veces tengo con algunas personas que están en la parte ambiental, ecológica, de que este tema está inserto en una realidad social. No es que esto pueda ser sacado de una realidad social y ponerlo en el laboratorio ecológico y decidir por eso. Claro, o los economistas que lo sacan de la realidad social, lo metemos en el neoliberalismo y esta es la evaluación, estos son los precios, esto es lo que dice el mercado, y si el mercado dice que hay que cortar más árboles, que se muera el cóndor, no importa. O sea, hay un tema valórico muy profundo en tu pregunta. Sí. Pienso que... ¿Y cuáles son como las principales limitantes que hoy día tú ves en el sistema para poder salirse del sistema? Por ejemplo, el sistema financiero. Hoy día gran parte de las personas están endeudadas. Al estar endeudadas ya desde jóvenes con un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, ya de alguna forma están esclavizados en el sistema. Así es. La alimentación, tú eres muy crítico de la alimentación, el sistema de salud. Sí. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ir saliendo de esto un poco? ¿Cómo no tratar de no endeudarse mucho, por ejemplo? Absolutamente. O sea, yo creo que prima el sentido común. O sea, prima, si tú estás sintiéndote ahorcado, hay que sacarse la horca. Pero yo quisiera decirte que tiene que haber como 2 o 3 cosas funcionando simultáneamente. Primero, que tú no vas a destruir nada, porque aquí hay un temor terrible. Por supuesto, claro. Que el cambio destruye. El cambio no destruye, o sea, depende de quién hace el cambio. Y cuando yo he propuesto cambio, yo no he propuesto cambio para hacer un corte en el mapa ni en la batería del reloj de la historia, no, pero hay que empezar a irse en una dirección. ¿En qué dirección nos vamos? En la que te pueda dar resultados más rápido, para que la conciencia diga, entiendo esta pasada, claro. Y creo que una de ellas es la alimentación, porque a través de la alimentación tú tomas la agricultura, el procesamiento de alimentos, los pesticidas, los herbicidas, los colorantes, o sea, ahí hay algo concreto, la salud, etcétera, etcétera. Ahí tienes un ejemplo concretísimo de cómo uno podría salir de esto, a una nueva sociedad. Respecto a lo financiero, yo creo que lo financiero tomó una hegemonía que no merecía. O sea, si uno ve la historia de la economía se ha practicado en distintas maneras. Yo creo que el público tiene que saber que no tiene por qué la economía quedarse como está cuando la historia está cambiando. ¿Me entiendes? Si cambia la historia, ¿por qué no va a cambiar la economía? Entonces, ¿qué se le ofreció a la gente desde la Revolución Industrial y un poco antes, digamos, de 1600 para adelante? O el marxismo o el capitalismo.
Después otro dice, no, el humanismo, otro el cristianismo, pero hay que buscar algo que te permita avanzar con ciertos valores, y ahí es donde está la educación, valores colectivos en particular, cooperación, interdependencia, solidaridad, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que, por lo menos yo hablo de mí, los cambios que a mí me han sucedido personalmente tienen mucho que ver también no solo con lo macro que he hablado, sino también con mi propia práctica. Yo llegué a un punto que no pude comer carne. No es que yo me sacrifiqué, sí, sino que mi cuerpo dijo, estas toxinas no van. Y yo creo que, imagínate tú que las carreras de negocio de las mejores escuelas del mundo, como Harvard, MIT, Chicago, Berkeley, Stanford, ENSEAD en Francia, Barcelona, todos enseñan técnicas contemplativas dentro del MBA. O sea, hay una opción de tomar técnicas contemplativas. O sea, no son tan tontos. ¿Por qué? Porque la vida tan intensa de estos managers, mucho suicidio, mucho divorcio, son seres humanos. El manager es un ser humano que tiene las mismas necesidades de nosotros que estamos conversando de estos temas. Por lo tanto, estos temas deberán ser primordiales para este cambio en lo financiero. Sí. Y empezar a condonar ciertas deudas y empezar a ordenar el sistema sin que se destruya, pero que tome un punto primogénito lo que corresponde, que es la transformación humana. Que la economía se subyugue a la transformación humana, a este nuevo concepto de bienestar. Y no que el ser humano se subyugue a la economía. O sea, eso es lo que tenemos ahora. Sí, de hecho, lo que tú estás diciendo, a la separación, hoy día he escuchado que se matan más de 17 mil millones de animales al año. Y los animales viven en campos de concentración en la práctica, porque desde que nacen los meten en un lugar oscuro, claro, no tienen vida, claro, y los van engordando, y eso finalmente llega a un supermercado en una cajita bonita. No es un animal, digamos. O sea, la gallina que le prenden la luz, le apagan la luz, le prenden la luz, le apagan la luz para que tenga 3, 4 huevos al día. Exactamente, y no estamos alimentando eso que no tiene fotones, no tiene vida, no tiene nada. Hay un juicio en Estados Unidos contra Purdue, se escribe Purdue Chicken, en que el tipo creó una gallina, un pollo que solo pechuga. La gente dice, no, eso es de laboratorio, eso no es un pollo. O sea, la sociedad está confrontando 6 o 7 problemas éticos que son de fundamental importancia. ¿Hasta qué punto podemos manipular la naturaleza? ¿Qué obligaciones tenemos con las generaciones futuras? Digamos, ¿qué hacemos con la destrucción ambiental del aire, el agua, los suelos? O sea, hay una serie de temas éticos. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una familia muy grande y no podemos evitar estas cosas. O sea, no es yo cuando era pequeño, probablemente había 1.000 millones de habitantes en el planeta, hoy día hay 7 veces más. Había una ciudad con 10 millones, ahora hay cientos de ciudades que son inmensamente concentradas. Por lo tanto, no cambiar es la peor receta. Entonces, para cambiar hay que tener un objetivo. Y yo propuse una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Es decir, la economía no termina con el crecimiento económico, no termina con el desarrollo económico-social, no termina con el desarrollo sostenible, termina con el desarrollo empoderado y con el desarrollo consciente. Yo creo que en la última etapa que estamos empezando a ver este desarrollo consciente, es decir, yo pertenezco como ellos pertenecen a mí. La tierra no es de nosotros, de tuya, es de todos nosotros. Yo digo, mira, yo soy el propietario en Ningüe, pero no soy el dueño. Soy propietario porque pagué, porque lo compré. Pero el dueño de eso es todo Chile, es todo el mundo, si eso tiene un valor mundial. Bueno, ya está surgiendo el concepto de empresa consciente, de alguna otra forma. Absolutamente. También está surgiendo en los jóvenes el consumo también más consciente, responsable. Sí. Consumir lo justo y lo necesario. Y tu visión respecto a la salud también. La salud cada vez más se está identificando, por suerte, con los impactos emocionales, que va más allá, en el fondo, de solamente órganos parcelados, digamos. Sí. Ahí también hay un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Fundamental. O sea, primero, el Buda dice que lo que no tiene causa y condiciones no existe. Que todo lo que existe tiene causa y condiciones. Y las enfermedades son el resultado de estas causas y condiciones. Y nosotros nos olvidamos de toda esta parte espiritual. O sea, yo practico mucho la medicina espiritual, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que se han hecho experimentos en Estados Unidos, en el Hospital de San José en California, el Instituto de Estudios Noéticos, que es el estudio de los rezos,
en que ellos tienen grupos de experimentos científicos, en que por algunos rezan y por otros no. Pero van viendo... Y el adelanto es impresionante. O sea que yo creo que ya el público que va a escuchar este programa entiende eso, Sí. de que hay otra manera de llegar a la enfermedad. ¿Me entiende? Que no es simplemente la causa, Buscar el síntoma, claro, hay que ir mucho más profundo. Estamos nosotros frente a lo que yo llamo las grandes enfermedades económicas. Digamos, el cáncer, de todo el tema que viene de la contaminación del agua, del aire, el aparato digestivo, los metales. O sea, no es que no hayan enfermedades todo el tiempo en la humanidad, pero yo creo que ahora no solo enfermedades del cuerpo, sino también de la mente. Y en la enfermedad de la mente, obviamente, redundando, obviamente, que la parte espiritual, la parte que empieza con lo psicológico, lo psiquiátrico, pero que va mucho más allá de eso. Y los mismos psiquiatras, los mismos psicólogos, están muy conscientes de que hay otras maneras de establecer esa relación con estas enfermedades. Y lo mismo las técnicas. Yo cuando era muy joven, hacerse acupuntura era una brujería. Claro. O sea, hoy día es lo más normal. Entonces, cuando tenemos todos estos nuevos métodos, yo creo que tenemos que aprovechar esa ola, pero estos métodos deben ir acompañados con conciencia. Estos métodos, porque si no se van a transformar nuevamente en una mercancía del sistema neoliberal. Claro, eso mismo te voy a preguntar. Por ejemplo, las personas que ahora nos están viendo y escuchando en este momento a través de MCA Radio y MCA Televisión, ¿cómo ellos pueden encontrar su sentido de vida y empezar a buscar una vida más plena, más saludable, más feliz? ¿Cómo lo pueden hacer? Primero, yo creo que hay cosas básicas que van a tener que decidir. Esto me hace mal, no lo como. Esta acción, esta cosa que estoy haciendo, me trae realmente problemas, voy a dejar de hacerlo. O sea, tiene que haber primero más reflexión, eliminar lo que causa mal. O sea, la primera acción correcta, y esto está en los Yoga Sutras de Patanjali, los yamas, lo primero que hay que hacer es eliminar lo incorrecto. Lo segundo es hacer lo correcto, o sea, hacer más de lo correcto, eso, comer más de lo que te hace bien, ¿me entiendes? Tener relaciones mucho más saludables con el resto del mundo, cuidar tu entorno, etcétera, etcétera. Y así hay una escala de 10, digamos, tipos de acción. No robar, por ejemplo. No en el sentido de ser ladrón de cosas, sino que no sacarle más al planeta, no sacarle más al resto del mundo de lo que tú realmente deberías sacar. Sí. Y así hay una serie de cosas que son muy importantes. Segundo lugar, yo creo que tiene que haber un ordenamiento de su hogar. Yo creo que simplemente yendo alrededor de su hogar, ver lo que sobra, lo que falta, etcétera, hacer un inventario de eso, ya ese ejercicio no solo tiene valor material, tiene un valor espiritual tremendo. O sea, yo a veces hago eso. El orden, digamos. El orden, lo que no debe estar conmigo ya, que no corresponde, a lo mejor le corresponde a otro, esta ropa a lo mejor la viste otro, cosas que están en mi despensa que nunca he usado, no las debo seguir comprando. Después está el consejo familiar, sentarse con la familia y hacer tu pregunta. Oye, ¿por qué estamos en esto? Y yo creo que a través de eso va a salir una cantidad de opciones. No te endeudes más en esto, no endeudamos todo otro, vamos a hacer todo, pagar esta deuda a todos, ya, y de aquí a agosto vamos a terminar con esto. En fin, yo hacía eso personalmente, tenía un cuaderno, particularmente cuando me compraba una propiedad, que sabía que me había exagerado, endeudado, entonces yo los primeros 6 meses tenía, pero exactamente todo anotado, todo. Cuando voy al restaurante, mira, estoy yendo mucho a los restaurantes, prefiero comer en la casa, estoy gastando mucho en esto se elimina. Por 6 meses, esto se elimina. O sea, requiere de una cierta disciplina. Y lo último, que es quizás lo primero, tener una práctica espiritual. Yo creo que hay que tener lo que los gringos llaman contentment. Tienes que estar agradecido de lo que tienes y no seguir buscando, porque la felicidad no está afuera, la felicidad está dentro. Sin duda, claro. ¿Me entiendes? Lo que ha hecho la economía es unir el concepto de felicidad con consumo, y creo que eso hay que romper eso radicalmente. Que más consumo no es más felicidad, puede ser satisfacción de algunas cosas, pero no necesariamente es más felicidad. Y en ellos tienen que ver eso, o sea, hasta cuándo ponen más zapatos en el closet, o sea, hay que ver los patrones que uno tiene. Y creo que nos corresponde a todos, incluyéndome a mí mismo, hacer ese tipo de reflexión.
Y en los jóvenes, ¿qué se le puede transmitir? Hoy día, bueno, afortunadamente hay muchos jóvenes que están buscando estudiar y trabajar en los que realmente les apasionan, en los que son sus dones, sus virtudes. ¿Cómo pueden ir encontrando su proceso de realización y su búsqueda de cuáles son sus dones y que tengan la convicción después de seguir viviendo y trabajando en eso? Es un problema porque, muchos jóvenes y lo entiendo los jóvenes, que el sistema educacional es un sistema que está encasillado en distintos cajoncitos y eso es todo lo que te ofrecen. Y te lo ofrecen de una manera muy, digamos, estricta. O sea, hay tantas carreras, hay tantas universidades, hay tantas maneras de hacerlo y punto. Entonces, aquí nosotros debemos tener no solo los institutos técnicos, no, tenemos que tener los verdaderos institutos vocacionales. O sea, que el otro día me encontré en la calle con un muchacho y le digo, ¿qué estás haciendo tú? Estoy estudiando un doctorado en matemáticas. Yo casi lo abracé y dije, oye, un cabro de esta edad que esté interesado en los teoremas y en las soluciones, porque es que me dices que eso es lo único que yo quiero hacer. Y ojalá que el 1.500.000 estudiantes que tiene este país, ¿me entiendes?, todos digan, eso es lo que yo quería hacer, en vez de haber estudiado 5 años una profesión que después no la y ponerse a vender mesa de billar y no tiene nada que ver con eso. Entonces, esa es una pregunta muy, muy complicada porque tiene una connotación política de desigualdad. Y yo creo que la igualdad social va mucho más allá de la educación. Mucho más allá de la educación. Entonces, esto ha sido un tema que está en el frente, entonces hay que tener mucho cuidado como uno opina, porque no quiero ser malentendido. Yo creo que todos debieran tener la oportunidad de estudiar y gratuitamente. Yo soy de los que piensa que la educación debe ser gratuita. Pero al mismo tiempo, no hay necesidad que todos hagan lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, no podemos todos ser ingenieros civiles. Claro. Se tiene que ver algo más que eso. ¿Me entiendes? Y yo le diría a ellos que una profesión sin satisfacción es una profesión vacía. Y segundo, una profesión sin cultivar la semilla espiritual de esa profesión, ni siquiera deberías tener derecho a practicarla. El arquitecto debe autorrealizar el espacio, el economista autorrealizar la confianza, el médico autorrealizar la vida, el agrónomo autorrealizar la ley natural. O sea, si las universidades no proveen eso, la gente no puede tener derecho a eso. ¿Cómo se permite a alguien inyectarme una medicina en mi cuerpo? O sea, me están metiendo a mi cuerpo, que es una cosa fenomenal. Tú tienes que tener mucha autoridad espiritual para hacer eso. El otro día escuchaba a un gran gurú, Sadhguru, en la televisión, que decía, tú compraste una máquina lavadora, ¿qué hace? Yo leo el manual. Entonces él preguntaba, ¿tú leíste el manual de tu cuerpo? ¿Has tenido la oportunidad de leer el manual? Imagínate, el aparato, decía él, más complejo, más inteligente, más consciente, y tú ni siquiera has leído el manual. Y esa es la espiritualidad. Ir a buscar ese manual y decir, no, mira, si yo me voy por aquí me va mal, voy a estar enfermo. Si me voy por acá, voy a vivir una vida de conflicto. Si me voy por acá, voy a ser feliz. Y ese manual deberían ser las universidades, no esta cosa de afuera. La universidad no debería formar ingenieros. La universidad debería formar personas que van a practicar ingeniería. Y eso es una gran diferencia. Sí, claro. ¿Me entiendes? No hay que formar médicos, hay que formar personas que van a practicar una medicina. Entonces yo pongo la formación de la persona en primer lugar. ¿Me entiendes? Sí. Ahora es un tema, tal como tú dices, complejo. Bueno, a nivel mundial también el principal problema yo diría que es la desigualdad, ¿no? Pero la desigualdad es porque funciona, está manejado por un sistema, y un sistema absolutamente especulativo a nivel mundial, que le interesa la utilidad rápida en un corto tiempo y ganar lo máximo a costa de todo el mundo. Así es. Es necesario, entonces, de alguna otra forma, transmitir también que tenemos que desarrollarnos nosotros individualmente, tomar conciencia y empezar a hacer el camino propio, ¿no? Así es, hay que hacer el camino propio, y yo creo que si no lo hacemos, lo vamos a tener que hacer. Preferible hacerlo no como resultado de una crisis, sino como resultado de una cosa normal, corriente para hacerlo. Hoy día tenemos una limitación biológica en el planeta impresionante. Por lo tanto, no sacamos nada con seguir diciendo que el ecologismo es esotérico, que la naturaleza, la Pachamama es pasarlo bien. No, esto está ahí.
el tema del clima, el tema de la capa de ozono, el tema de la pérdida de la biodiversidad, el tema de la contaminación de las ciudades. O sea, ya esto es mandatorio y a mí lo que me preocupa, y creo que es parte de nuestro fracaso, es por qué hay que repetir esto todo el tiempo, por qué hay que ir todo el tiempo a lograr eso. Cuando yo voy a los colegios a entregar el libro a los niños lo saben matemáticamente. Así, esto, así. O sea, ellos vienen con otro chip. Pero hay una transición que estamos pasando. Entonces, yo creo que va a venir la gran crisis de la limitante biológica. En segundo lugar, va a venir la crisis de la tecnología inapropiada. ¿Me entiendes? Hay mucho cambio tecnológico inapropiado. Claro, y mal uso también. Mal uso. Tercero, la conciencia. Si tú tomas estos tres, sin una gran conciencia no puede existir un sistema económico neoliberal de libre empresa, porque la libertad se transforma en libertinaje. Por lo tanto, cualquiera sea el sistema económico que tú quieras adoptar, tienes que tener primero un gran nivel de conciencia. Así no se produce la concentración de riqueza, la destrucción ambiental, la pobreza, la desilusión de todo esto, porque al final a todos nos conviene que estemos en paz. Sí, bueno, además que es nuestra naturaleza. La civilización ya ha desaparecido a lo menos un par de veces. Claro. Y siempre va a existir ese riesgo que si tratamos mal a la madre tierra nos va a pegar una patadita nomás, ¿no? Claro. Alguien dice, ¿tú necesitas la madre tierra o la madre tierra te necesita a ti? Yo creo que es la primera. Nosotros necesitamos a la madre tierra. Pero eso necesita de conciencia, porque uno de los temas más clave es si la naturaleza es una cosa o es un ser vivo. Y eso requiere de nivel de conciencia para poder entenderlo y poder practicarlo. No es una teoría, no es un eslogan. Esto hay que entenderlo de esa manera. Ahora, como para ir cerrando, trata en el fondo de poder transmitirle a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando acciones como prácticas y de alguna forma esperanza de que es posible el cambio, es posible la transformación. Yo creo que porque sí soy un optimista utópico. Es decir, mi optimismo está siempre frente a lo mejor que uno puede alcanzar. Yo creo que una humanidad sin utopía no vale la pena vivirla, es muy fome. Yo creo que podemos vivir en un mundo sin enfermedades. Yo creo que podemos vivir en un mundo sin crimen. Yo creo que podemos vivir en un mundo igualitario. Aquí hay comida para todos, aquí hay espacios para todos, aquí hay maneras de trabajar en eso. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es adoptar esta serie de objetivos y valores y decir, mira, lo hago mío. No es del político, del sacerdote, del pastor, no, son míos. Yo soy arte y parte de eso. Segundo, tengo que cultivarlo. Y para eso no hay otra manera que tener un camino espiritual. Tu espiritualidad, no necesariamente la mía, claro, pero tu espiritualidad. Que no es religión tampoco. No es religión, es encontrarte a ti mismo, es encontrarte con los demás, es estar en ese espacio de igualdad, pero una igualdad bien consentida y sentida y compartida. Igualdad en la diversidad, digamos. Claro, todas las religiones, todos los movimientos espirituales, yo no tengo problema de nada con eso. Pero sí creo que si tú no te cultivas a ti mismo, llámalo oración, meditación, silencio, contemplación, cocinar, como quieras, claro. ¿Me entiendes? Lo que tú quieras, jardinear, servir a la gente donde tú estás trabajando. Hay 200 millones de oportunidades para empezar a cultivar lo que tú has conscientemente apropiado como tu camino. Y tercero, ser vigilante. El Buda decía que nosotros vivimos siempre con los guardias de los sentidos durmiendo, que ellos están durmiendo. Hay que ver lo que tienes que ver, hay que escuchar lo que tienes que escuchar, hay que decir lo que tienes que decir con mucho coraje y con mucha fuerza. Y no permitir ni la destrucción de tu familia, ni tampoco la destrucción del planeta, ni nada entre ti y el planeta. Los otros, todos tenemos derecho, todos tenemos capacidad para ser feliz. La felicidad está dentro, no está afuera. Por lo tanto, hay que empezar a preguntarse por qué soy infeliz. Y el resto va a venir por añadidura. Yo creo que ordenando la mente, ordenando tu ser, se ordena tu entorno. Rara vez el entorno ordena tu ser y tu mente. Sí lo hace. ¿Por qué? Incienso, música, en fin, lo hace. Pero el verdadero cambio va a venir de cómo tú
cambia ese entorno. Y ahora una vida más sencilla, ¿no? Más sencilla, un punto de equilibrio más bajo, menos consumismo, menos conflicto. Eso de los conflictos hoy día es tremendo, Sí. Sociales, personales. Sentirnos en fin. más fraternales, Claro. o sea, si somos hermanos de alguna forma. Estamos aquí, Provenimos todos del mismo origen. Y no solo estar en el mundo de lo que son obligaciones, sino también responsabilidades. No solo derechos, sino Claro. responsabilidades. Yo creo que en algún momento tenemos que decir, mira, ojalá que las generaciones futuras nos juzguen a nosotros de esta manera. Y no que nos juzguen a nosotros como la generación que nunca se la jugó. La generación que no se comprometió. Por eso yo estuve metido en la política y sigo metido de muchas Sí, maneras. eso te iba a preguntar Por mi nieta y justamente, bisnieta. ¿cuál es tu desafío actual? ¿Tiene que ver con la política? ¿No tiene que ver con la política? ¿Cómo vas a transmitir toda esa herencia que has dejado y que la sigues llevando? Porque líderes espirituales en Chile prácticamente eres tú, digamos, de alguna forma el que ha puesto el liderazgo. Yo pienso que tengo un desafío tremendo y tengo bastante complicado, estoy bastante complicado con eso porque como que los espacios se cierran. Una de las cosas más bonitas de la campaña política es ese honor que te da un pueblo a través de sus leyes y sus requisitos para que tú tengas el micrófono. Imagínate la responsabilidad de estar todo el día frente a un micrófono que te lo dan. Para mí eso era una cosa tremenda. O sea, yo me preparaba todos los días como loco porque me entregaron el micrófono. Tú me estás entregando el micrófono. Esa es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo una responsabilidad tremenda. Muy grande, claro. En estos años, desde que salió la campaña política, estoy tratando de reconfigurar cómo en la política se podría seguir cultivando esto. Pero no es el único camino la política partidista, porque la política, yo hablo de la gran politique, no estoy hablando de la política de, como decimos en Chile, la chuchoca diaria, eso no da ninguna de estas. Y yo estoy convencido de que si logramos un grupo que no necesariamente sea inmenso, esto va a empezar a mover la rueda en otra dirección. O si no, hay que prepararse para un futuro muy, muy, muy complicado. Muy complejo, muy lleno de vicisitudes como lo que estamos viviendo ahora. Comparto 100%. Hay que perdonar, hay que saber perdonar. Y saber perdonar no significa que tú estás eliminando la verdad, la justicia, pero en algún momento tenemos que lograr ese Chile que es capaz de decir, mira, esta es la forma que nos queremos desarrollar. No es Finlandia, esos son otros espacios con otras mentalidades, con otras culturas, con otros lenguajes, con otros mecanismos de interacción. Nosotros podemos hacer de Chile lo que nosotros queremos. Es cuestión de tener voluntad. Si nosotros estamos en la cordillera de los Andes, desierto de Atacama, el Océano Pacífico y el Polo Sur, o sea, depende de nosotros. Usemos la globalización, usemos el sistema y no dejemos que el sistema nos use a nosotros. Y esto que aparece como un eslogan político es de trascendental importancia en lo espiritual. Yo trato de salir a buscar lo que necesito, pero primero tengo que darle al sistema, tengo que hacer mi propio sistema, tengo que tener mi propia visión sobre el país. Sí, hablando de comunicación, te voy a entender que ya hoy día la misma física, la física cuántica lo dice, que todo es energía, todo es vibración, y por lo tanto si cada uno de nosotros empieza a vibrar ya en amor, en hermandad, vamos a ir cambiando el ambiente. Otro mundo. Entonces eso puede ser una tarea diaria de cada uno de nosotros también. Otro mundo. O sea, empezar a mirarnos en forma distinta y vibrar en forma distinta. No en el resentimiento, en la separación, en el enemigo, sino al contrario. Sí, el otro día yo le decía a la gente que tiene que cambiar el lenguaje y una de las palabras cambiar el trabajo a servir. Yo creo que servir, claro. Yo no voy a trabajar, yo voy a servir. Un cambio inmenso en tu psicología propia. Todo, claro. Porque el trabajo, no me dis problemas. El servir, dame problemas. Claro. Yo quiero servir más. Dame. Oye, qué bueno que hay hartos problemas porque estoy sirviendo. Sí, en cambio, si yo digo, yo voy a trabajar de 9 a 5. Claro, o yo voy a la pega. Voy a la pega porque me pegan. ¿No? Claro. ¿No? Ese es el origen. El problema ahí de programación neurolingüística. Exactamente. Sí, y eso hay que ponerlo en los libros, hay que ponerlo en la calle. Hay que ponerlo en las señales éticas, hay que hacer un cambio. Sí. Esa es la verdadera revolución. Sí. No es si me ubico en la izquierda o la derecha o en el centro, no, es la revolución interior, es la tecnología interior, es el camino interior. Y ese es el otro camino que todo el mundo está esperando.
pero hay que tener generosidad, hay que dejarle el espacio a otro. Y votar las creencias, votar un poco la ideología, claro, la sí, separación. sí, esa Sí, la ideología es mental, ¿no? Claro, mucha rigidez en eso. Mucha rigidez, Mucho sí. dogma. Y recordemos, aprovechemos que estamos terminando, pero que tenemos MCA Festival, donde tú vas a estar presente nuevamente. Sí, sí. El día 8, 9 y 10 de septiembre de este año vamos a estar en la estación Mapocho. Tenemos casi 100 relatores, vienen personas de afuera también, Sí, estoy Enrique mirando eso. Corbera y otras Sí. personas. Así que todos invitados 8, 9 y 10, www.mcafestival.cl. Y la verdad es que muy felices también de poder estar iniciando MCA Televisión contigo, con tu optimismo, con tu fe consciente de que podemos hacer un mundo mejor. Muchas gracias, te felicito por MCA Festival. Creo que es un espacio y un punto importantísimo, no solo de escuchar, sino de reflexión, de autocrítica, de compromiso. En fin, yo creo que es algo maravilloso. Ojalá que todo el mundo vaya Eso. y esté ahí. Que nos conectemos, claro, ¿cierto? y lo pasemos bien. Sí, pues. Y bueno, ojalá verte algún día presidente de Chile. Pues. O sea, ¿cómo Amén, que? amén. Amén, amén. Ahí yo trabajo contigo feliz. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos a través de MCA Televisión y MCA Radio, y vamos a seguir con nuevas sorpresas y muy buenos invitados como Alfredo Sfey. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, muchas gracias.